Y Apocalipsis capítulo 9, esta es la parte número 3, nos hemos detenido en Apocalipsis y no hemos salido del verso 1. Y les he dado 3 clases del capítulo 9 de Apocalipsis. Pero es que es un mundo y necesitamos entender los términos, acomodarlos a la época en que se escribió, para poderlo entender en nuestra época y lo que se está viviendo en nuestra época. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Estoy leyendo capítulo 9 de Apocalipsis en el verso 1. Y abrió el pozo del abismo, esa estrella, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se le dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra. Y se le mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa alguna verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. ¿Te acuerdas que te hablamos del sello de Dios, que es la palabra de Dios, que es la Aleph Tav, cuando Jesucristo dijo, yo soy el alfa y el omega? Él no estaba diciendo alfa y omega, eso es griego. Así lo tradujeron. Él dijo, yo soy el Aleph Tav, la primera letra del alefato hebreo, y la Tav, la última letra del alefato hebreo. Él está diciendo, yo soy la puerta, y está hablando de una cruz también en el Aleph y el Tav. No te voy a explicar eso más porque ya lo hemos visto en otras cosas, pero me quedaría mucho tiempo ahí. Él está hablando de una resurrección ahí, Aleph Tav, ahí. Es una maravilla de estar estudiando el hebreo, es una maravilla. Y le fue dado que no mataran a los hombres, sino que los atormentaran por 5 meses. 5 meses puede prolongarse 5 años, qué sé yo. Porque acuérdate que un día es como 1000 años para el Señor. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como corona de oro. Sus caras eran como caras humanas, corona de oro, ¿eh? Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de león. Tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros corriendo para la guerra, ¿no? Eran terriblemente feas, eran horribles, imagínense, tenían cabello de mujer, dientes como de león. Nadie se rió, ¿no? No, tenía cosas bonitas también, corona de oro, cabello de mujer, o sea, no eran tan horribles, ¿no? Eso los hacía bellas. No, él me está viendo así. Ok, pero es impresionante. Ahora, no se sabe qué puede ser porque tenemos que verlo también desde un punto de vista espiritual. Podría ser, a mí se me ocurrió pensar, no significa que esto vaya a ser, que este tipo de langosta que salen, todo el mundo está esperando chapulines, ¿no? Que van a andar ahí volando, ¿no? Hasta han sacado así. Podría ser una especie de COVID, algo invisible al ojo humano, ¿me entiendes? Pero puede ser una pandemia que viene atormentando exclusivamente a los hombres, ¿no? Entonces, por 5 meses y van a desear morir, o sea, va a estar fuerte el asunto, ¿no? Entonces, estamos hablando de langostas en un lenguaje también de como escorpiones, estamos hablando del pozo del abismo y estamos hablando, dice que tienen por rey, el rey de ellos, el ángel del abismo se llama Apolión, así. O también se le llama Abadón. Entonces, es un ángel que es el rey de todos estos seres sobrenaturales de lo cual está hablando Apocalipsis. Estamos hablando hace 2000 años que Juan, el apóstol, está escribiendo. Él ya está muy anciano, tiene casi 100 años. Ya habían destruido el templo de Jerusalén. Entonces, miramos que una langosta representa también en lo natural un desastre. Los que son agricultores saben que si vienen chapulines o si vienen langostas o si tienes una parra en tu casa y viene de repente un gusano, tienes que buscar ir a los invernaderos, a donde sea, aunque vives en la ciudad, y fumigar tu planta de ornato porque atacan todo, ¿no? Pero también lo estamos viendo, podría ser un símbolo de invasión de un ejército de un país a otro país, ¿no? Ejércitos enemigos. Así subían los madianitas, los amalecitas, los hijos del oriente contra Israel
allá en Jueces capítulo 6, y estaba Gedeón sacudiendo el trigo en un hoyo para que no lo vieran los amalecitas, porque subían, dice, y devastaban todo el país. Usted puede leer el capítulo 6 de Jueces, está fenomenal, está maravilloso. Dios levanta a ese hombre, a Gedeón, y le dice, tú vas a salvar a Israel. Y lo va a salvar con 300 personas nada más. El 300 es algo importante en la Biblia. También a Abraham ocurrió lo mismo. Con 300 personas salvó a su sobrino Lot. Ok. Entonces, pero ellos, esa gente, esos ejércitos, dice que subían como langostas y devastaban todo el país. Entonces, podría también tratarse de un ejército enemigo que viene devastando a todo el ejército que no tiene el sello de Dios en sus frentes. Es decir, todo aquel que no esté estudiando Torah, el que no esté estudiando la palabra, el que no se esté congregando, oye, estamos viendo el caos que hay en el mundo. Es importante para empezar a congregarse, es importante para empezar a alabar y desde una comunidad donde estemos unidos todos. Entonces, estamos viendo por una parte, el Islam, hablando de religión, viene con todo, viene arrasando por los países. En Europa ya son una plaga, se les está considerando una plaga en Europa. ¿Por qué? Porque los europeos no están teniendo familia. Y al no estar teniendo familia, al haber muy pocos nacimientos, ¿qué crees que va a pasar? Van a dejar de existir y se van a contaminar y se van a llenar. Y eso es algo peligroso porque ellos traen su religión, traen su Dios y vienen quitando todo lo que se llama cristianismo. Viene algo fuerte. Y cuando habla de escorpiones, estamos hablando de veneno, de dolor y de tormento, ¿no? Acomodando lo espiritual a lo espiritual, puede ser una pandemia, puede ser una plaga, puede ser algo que se va a desarrollar. Eh, una guerra, exacto, ¿no? Entonces, escorpiones, la simbología aquí en la Biblia es dolor, traición, veneno, muerte, transformación y, sobre todo, hablando de inframundo. La Biblia habla del inframundo desde Génesis 1:1. Ahora, los partos, por ejemplo, esas tribus que vivían ahí, los partos, los medos, los partos, eran considerados muy peligrosos y venenosos, así los consideraban a ellos, como escorpiones. Dominaban gran parte del desierto, ¿no? Estamos hablando de la época grecorromana, es decir, en la época en que se escribió Apocalipsis. Pero la mitología grecorromana, la mitología, las historias que se enseñaban en Roma y que se enseñaban en Grecia, acuérdate que fue Babilonia, Grecia y Roma. Pero Roma, cuando empieza a dominar Roma, que destruye a Grecia, se queda con gran parte de la cultura helénica de Grecia, por eso se llama greco-romano, ¿no? De ahí se quedó con todos eh, las ideas, el lenguaje inclusive y toda la cultura, ¿no? Pero hablando de la cultura grecorromana, hablando de el abismo, ¿qué es el abismo? Porque aquí en Apocalipsis 9 te habla de que esa estrella que cayó, se le dieron las llaves y abrió un pozo, el pozo del abismo. Es un pozo sin fondo, también conocido como Tartarus o Seol o Hades. Cuando tú veas en la Biblia Tartarus, Seol o Hades en diferentes traducciones, es pozo del abismo. Estamos hablando de profundidades no solamente físicas, sino espirituales, profundidades caóticas. Es la región más baja del inframundo, una prisión para los titanes, dice la cultura grecorromana, símbolo del caos. No sé si haya leído sobre los dioses, sobre los titanes, que ahí fueron encarcelados en esas culturas, ¿no? Ahora, el anticosmos, de donde surgen los monstruos marinos, porque todas esas culturas, Grecia, Roma, Babilonia, Egipto, todas esas naciones que tenían ahí esas culturas, ellos hablaban de estas cosas. Hablaban de que en el mar había un monstruo marino y ellos tenían el nombre de esos monstruos marinos. Y la Biblia, curiosamente, habla precisamente de esos monstruos marinos también. No solamente aquellas culturas, sino nuestra Biblia, nuestra palabra de Dios.
Y mira, en Génesis 1:2, y te lo voy a dar este verso más adelante también. Génesis 1:2, ¿qué dice? Que el espíritu se movía sobre, ¿qué dice? Sobre la faz del abismo. Ya desde Génesis capítulo 1 y en el verso 2 te está hablando del pozo del abismo. Ahora la Biblia te va a hablar aquí, te va a hablar de Leviatán, que es una serpiente, o te va a hablar de un pez que se tragó a Jonás. ¿Has escuchado esa historia? Si no has escuchado esa historia, deberías leer la Biblia. Hay un libro que se llama Jonás. Está precioso. El dragón es la misma figura y es un líder del inframundo. Pero aquí en Apocalipsis 9 le llaman Abadón o Apolión y es un rey. Entonces es la misma cultura, es un lugar muy temido en la mitología romana, en la época que se escribió este libro y antes de, de los romanos. Y el abismo se abre deliberando a un grupo de criaturas demoníacas con las llaves que se le da a esa estrella, ¿no? Entonces, cuando hablamos de abismo, atención aquí, estamos hablando de un caos. Recordando que en Jerusalén, fíjate bien, 70 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, hubo un caos. ¿Cuál fue el caos que hubo en Jerusalén? Se destruyó todo el templo de Jerusalén. Tomaron la ciudad, llega Tito, el general Tito, lo envía a su papá Vespasiano, que era el emperador romano, y toman, casi matan a todos los judíos, quedaron 1.400.000 judíos nada más, mataron más de 7 millones de judíos. Fue caos, persecución, un genocidio tremendo que hubo en aquel entonces. Pero a nivel país, a nivel ciudad, a nivel municipio, a nivel pueblo, a nivel familia, fíjate bien, el caos ese viene y se nos presenta a cada uno de nosotros. Y es donde nosotros tenemos que tener, fíjate bien, las armas para derrotar ese caos. De repente una familia está bien integrada y de repente se desintegra. ¿Por qué? Porque ocurre caos. Porque hay precisamente esas langostas del inframundo que salen y empiezan a mover las estructuras de una familia, las estructuras de una ciudad, las estructuras de un municipio, las estructuras de un estado, de un país. Y ahorita es lo que estamos presenciando a nivel mundial. Entonces, no es casualidad que estemos estudiando el capítulo 9 de Apocalipsis y que salga este tipo de información para nosotros. Ahora, hablar de Apolión o Abadón era un dios que los romanos tenían en aquel entonces. Era un dios destructor. Apolos, ellos lo consideraban el dios de la luz, de la peste y del tiro con arco. Y sabemos que en esa época los partos, es decir, Afganistán, Pakistán, Irán, en aquel entonces ellos eran especialistas en tirar con arcos. Y ahorita siguen siendo especialistas en tirar con arcos. ¿No ha visto cuántas ¿cómo se llaman esos misiles que le tiran a Israel? Esos son los arcos de ahora, ¿no? Entonces, ellos decían que Apolión era el dios de la profecía y de la peste y del tiro con arco. Y estamos hablando en aquella época de hace 2000 años. Y estamos viendo lo que está sucediendo con Irán y con lo que está sucediendo con Israel. Israel se defiende de todas las flechas que le tiran. Y estamos hablando de un dios llamado Apolión o Abadón, que es el rey del abismo, que abre el pozo y empiezan a salir langostas y nosotros empezamos a ver aquí guerras en Medio Oriente. Porque estamos en Apocalipsis capítulo 9. Entonces, los romanos consideraban a Apolo el patrón divino. César Augusto, el emperador César Augusto, él adoraba a Apolos. Era un adorador del rey, del dios Apolos. Entonces él castiga con plagas y mantiene el orden imperial. Eso lo consideraban ellos allá. Cuando venía una plaga a Roma, decían, es que nuestro dios Apolo no le hemos dado ofrenda, vamos a darle ofrenda para que se lleve las plagas, porque él envió esas plagas. Pero de repente, que Jesucristo le diga a Juan, Juan, escribe que cae una estrella del cielo, se le van a dar las llaves del pozo del abismo, y el rey de esas plagas
se llama Apolión. ¿Y dónde viene Apolión? De Apolos. Y Apolos está dominando todo Roma. Es el dios de los romanos. Es el dios del caos, el que causa caos. Entonces ya Juan empieza a entender, caray, habría que derrocar a ese dios llamado Apolión. Entonces, nombrar a Apolión como el rey del abismo, fíjate bien, sería una crítica en la época de Juan, sería una crítica muy severa y muy dura contra Roma. Imagínate que de repente llegue el emperador romano y que le diga, a ver Juan, porque a Juan lo desterraron y no creas que no estaban sobre él. ¿Qué es lo que estás escribiendo para la humanidad? No, pues escribí aquí que cayó una estrella del cielo, se le dio la llave del pozo del abismo y su rey de esas langostas se llama Apolión de Apolos. ¿Qué crees que iban a pensar los romanos? Se iban a ir contra Juan y contra todos los cristianos. Iba a haber una gran persecución, que la hubo. La hubo, o sea, ya había estado Nerón en aquel entonces y Nerón había matado a todos los apóstoles. Había matado a Juan, había matado a Pedro. Acuérdate, ya te enseñé la vez pasada que Nerón fue tan malo que mató a su propia mamá. Él se suicidó en el palacio ahí de Roma y quemó todo Roma. Y Nerón se creía que él iba a revivir. Fue una información tremenda porque él dijo que iba a revivir. Él había matado también a su propia esposa y estaba enamorado de su esposa y la mató a su esposa. Y tomó a un joven que andaba por ahí llamado Sóporo y lo castró y lo hizo su mujer porque se parecía a su esposa. Era terriblemente depravado. Ahora decir que Apolión es el rey de todos ellos, pues no está nada fácil para el mundo cristiano, ¿me entiendes? Sacar esa información. Identificando a Apolos no como un dios del orden, sino como un dios del caos. Porque ellos lo tenían como un dios bueno, como el dios de la luz, que te castigaba con plagas, pero ahora llega Juan y dice, Apolión es el dios del caos, es el dios del inframundo, no es un dios bueno. Y empieza a dar ese tipo de enseñanza. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender de cuando se escribió la palabra en esa época. Entonces, aludiendo en esa época que el Imperio Romano está causando un caos cósmico al tratar de perseguir y matar a Israel. Porque la Biblia se escribió con el centro de Israel. El centro es Israel. Y ahorita, mi hermano, ahorita, fíjate bien, desde que tú tienes idea y puedes investigarlo, el centro es Israel. La mayoría de los países quieren acabar con Israel. Quieren matar a Israel. Quieren desaparecer a Israel. No lo quieren. Si no fuese por Estados Unidos, que ha estado defendiendo a Israel en estos últimos años, a Israel ya lo habrían desaparecido. Pero Dios levantó a Estados Unidos, así como en su época levantó a Nabucodonosor para proteger a Israel, así como después de Nabucodonosor levantó al rey Ciro de Persia para proteger a Israel, y después viene Grecia queriendo matar a Israel, pero Dios levanta a los macabeos, y después vienen los romanos y casi destruyen a Israel por completo. Y ahorita continúa la historia, queriendo matar a Israel. Pero Israel no solamente es aquel país. Israel está aquí con nosotros. Tú eres Israel, eres parte de esas 12 tribus y ese mismo caos viene y te quiere matar, te quiere enfermar, no quiere que tengas familia, no quiere que seas una familia unida. Siempre va a tu medida, pero va a haber un caos. Y un caos que tienes que dominar. Por eso yo les estoy diciendo a los jóvenes de ahorita, cásense. Y cásense ya. Tengo ganas de comer barbacoa y sopa fría. ¿Sí? Cásense, cásense, porque viene caos. Jesucristo lo había advertido
en Mateo capítulo 24 dijo, van a tener que salir corriendo, van a tener que esconderse, van a tener que huir. Entonces, en el primer siglo ellos entendían este lenguaje, ellos sabían que cuando hablaba de una bestia aquí en Apocalipsis, estaba hablando del emperador que los estaba dominando y que los estaba persiguiendo y que los estaba oprimiendo en aquel entonces. Tráigalo aquí, a la presente. Y vamos a ver que hay una opresión en muchos países. Ellos sabían que el darle culto al emperador era darle culto a la imagen de la bestia. Porque en la época de Pablo, no podías no darle culto al Dios que ellos estaban adorando. Era una afrenta, te mataban. Vaya ahorita a Corea del Norte. Hay muchas cosas que no sabemos de Corea del Norte. Nos han platicado cosas lindas, que cada quien tiene su casa, el gobierno se la da y le da escuela, le da medicina, le da medicamento, le alcanza bien, está bien ahí. No te permiten usar una Biblia, no te permiten tener un Dios. Tienes que llegar desde que llegas, he sabido, he visto algunos programas con un ramo de flores para el líder de ahí, de Corea del Norte, para el papá, que ya murió, creo, y para el abuelo. Hay y ponerles las ofrendas ahí a ellos. Te matan. Vaya a Cuba, yo fui a Cuba. 10 días estoy viviendo en Cuba. Dios mío, es fuerte la opresión que hay ahí en Cuba. Fuerte, peligroso, no te dejan ser un solo partido político, el PCC. ¿Dónde está la democracia? Una sola televisión, la del gobierno. Una sola radio del gobierno. Un solo periódico del gobierno. ¿Dónde te quejas? Para decir, hey, no tengo pavimento aquí en mi calle o hay baches. No, deja tú eso. Oiga, no tengo comida, no tengo huevos. ¿Dónde te quejas? No puedes quejarte en los medios de comunicación de Cuba. Hay una opresión tremenda, fuerte. Y el pastor y la pastora estaban allá en medio de la selva, y en un campamento que hay, predicando la palabra, y de repente veo que alguien viene caminando así agachaditos y mira, un soldado. Así, así, venía escuchando a ver que yo estaba hablando. Y si yo mencionaba algo en contra de su gobierno, me hubiesen a mí apresado y 30 años de cárcel sin derecho a juicio. Me acusan de espionaje, me acusan de levantar una población en contra del gobierno. Y cuando iba pasando, que habíamos como 150 personas ahí, la pastora siempre estaba ahí a mi lado viendo ahí, checando. Yo nomás volteé y le dice, ay, nomás le hice así a la pastora así, y yo volteé así cuando está, y ella de volar, ¿no? Ella sabía, ¿no? Volteó y lo vio cuando ibas, espiándome el tipo. Y ya me lo habían advertido los pastores, pastor, no vaya a hablar en contra del gobierno, porque aquí desgraciadamente entre nosotros, entre los pastores, seguramente va a haber 3 o 4 chivatos, así les llaman, que te van a poner el dedo contra el gobierno si tú hablas mal. Les pagan el gobierno. Desgraciadamente, dijo, así es. Entonces, ¿qué es eso? Una opresión. ¿Qué es eso? Un caos. ¿De dónde surge? Del mismo inframundo. La bestia. Entonces, si no adorabas lo que el emperador estaba adorando, no podías comprar, no podías vender. Bien. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella caída del cielo, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y la estrella caída del cielo probablemente se trate de un ser celestial, de un ángel caído, de un agente del juicio. La llave del pozo del abismo está hablando de un mundo subterráneo, caótico, encarcelado, del cual son liberadas fuerzas destructivas. De ahí sale. Caos cósmico. Y vuelvo a leerte otra vez. Génesis 1. Y la tierra, el verso 2, estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía. Y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero en otra parte dice sobre la faz del abismo. Pero de repente vemos a Jesucristo, ¿qué crees? Caminando sobre las aguas. Pero cuando tú lees acá, desde Génesis capítulo 1, verso 2, ahí está hablando de Jesucristo mismo.
Y Jesucristo dijo en Lucas 24, 44, las escrituras hablan de mí, dijo. Y el Espíritu se movía, dice, sobre la faz del abismo. En Mateo 14, perdón, Mateo 14, vemos a Jesucristo caminando sobre las aguas, que es el mismo Espíritu de Dios caminando sobre las aguas, las cuales representan, ¿qué cosa las aguas? Inframundo. El mar, lo oscuro, representa el inframundo. ¿Y qué nos está dejando saber? Desde Génesis 1, 2, nos está dejando saber que Dios está poniendo, ¿qué? Orden en el abismo. Orden en un país. Orden en una ciudad. Orden en una familia. Orden en un matrimonio. Orden en una vida personal. Cuando uno se sujeta a las cosas, cuando uno se somete a la palabra de Dios. Cuando uno no se somete a la palabra de Dios, no va a haber orden en el caos. Por eso tenemos que estar sometidos, así como dice la palabra, someteos a Dios, dice. Sométete a Dios y resiste al diablo. Hazle frente. Hazle resistencia. Ponle resistencia. No dice aguántalo, no. Ponle resistencia con la palabra. Confesando la palabra y va a tener que huir. No te va a soportar. Adorando a Dios, Satanás no te va a soportar. Entonces vemos ahí teniendo dominio sobre el inframundo y darnos la victoria sobre la muerte. Por eso vemos el caminar de Jesucristo sobre las aguas. Es un mensaje de resurrección de una nación, de resurrección de una familia, de resurrección de un matrimonio, de resurrección de lo que tengas en tu vida que haya sido muerto. ¿Qué necesidad? Yo siempre me he preguntado, ¿qué necesidad tenía Jesucristo de caminar sobre las aguas? No, pero es que se andaban ahogando porque llegó una tormenta pero esa fue otra historia. Él iba con ellos y estaba durmiendo. Pero calmó a la tormenta y calmó al viento que trae caos, que trae abismo. Pero aquí le dice, adelántense. Ahorita los veo. Y al rato él viene caminando sobre las aguas. ¿Por qué no agarró otra canoa, otro bote, otro yate? O una moto acuática. No, viene caminando sobre las aguas. ¿Tú crees que había alguna necesidad de caminar sobre las aguas? No, no había ninguna necesidad. Era algo profético que se había escrito de él en Génesis 1:2. Y es un lenguaje de demostración para nosotros de decirnos, hey, yo domino el inframundo. ¿Qué crees que creían del mar los apóstoles y toda esa gente que vivía, esa generación que vivía en la época de Jesucristo? Que el inframundo estaba en las aguas. El mar representaba el inframundo. Ahora él viene dominando al inframundo, diciendo, hey, yo traigo la resurrección. Porque todo aquel que moría iba al inframundo, ellos lo sabían, ellos lo entendían así. Y no solamente los que habían estudiado la palabra de Dios, sino los que tenían otras culturas también. Y ese es un lenguaje. Y Pedro le dice, oye, y yo también podría dominar el inframundo. Él dice, tú también lo puedes dominar. Y también cualquiera de los de la Shekinah lo pueden dominar. Pero no se trata de ir a caminar a Bellaquino sobre las aguas, no. Sí, yo quiero que me prestes o me regales una moto acuática, por supuesto, ¿no? Ir a disfrutar. No, ¿qué necesidad tiene de andar probando, a ver, caminando sobre... No, no hay necesidad de eso. Hay que controlar el caos que hay en cada vida humana, en cada ciudad, en cada pueblo. Estar orando nosotros por Israel, estar orando nosotros por cada uno de nosotros para que el caos esté sometido bajo nuestros pies, porque ahí fue donde lo sometió Jesucristo. Viene caminando, pero eso es un lenguaje de demostración que habla de resurrección. Que nosotros, si ciertamente ahorita hay enfermedad y hay muerte, y va a haber, que no te desesperes. Vas a salir de ese caos para vida eterna. Ese es el mensaje, ese es el lenguaje que trae aquí la palabra y lo que nos dio Jesucristo, caminando sobre las aguas, que está tipificado anunciado desde Génesis 1, verso 2.
Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este es Jesucristo mismo. Entonces, la palabra abismo, tehom, ahí en hebreo, significa mar primordial, caótico y sin forma. Desde Génesis te está diciendo que el Espíritu Santo se movía sobre un mar, sobre un tejón primordial, caótico y no tenía forma. ¿Y quién lo había desordenado y puesto vacío? Lucifer. Ya desde Génesis 1:1 hizo un desastre Lucifer. Y ahora viene el Espíritu de Dios dándole orden a todo lo que el querubín había desordenado. Fue el primero que desobedeció la ley, acuérdate. Y después la desobedeció a Adán y Eva. Entonces, la creación que está en capítulo 1 de Génesis, del verso 1, del verso al 10, Dios está creando un orden separando y limitando las aguas. Y le dice, hasta aquí vas a pasar nada más. Porque Satanás estaba cubriendo todo. Era la época de hielo también. Es símbolo del desorden precreacional que Dios está sometiendo cuando habla de abismo. Y a esa estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Entonces, toda la semana de la creación, para la gente que vivía en Mesopotamia, para todas esas culturas, para Egipto, para Babilonia, Grecia, Roma, para todas esas pueblos que había en Canaán, ellos entendían que era un mensaje profético de la victoria del Dios de Israel sobre la muerte. No crea que nada más los israelitas leían las Sagradas Escrituras. No, también la leían los egipcios. A ver, ¿qué dice tu Dios? También la leían los de Mesopotamia, los de Canaán. A ver, ¿qué dice tu Dios? Y empezaban a leer la historia de la creación, de Génesis 1:1 al verso 10. Ellos entendían que el Dios de ellos estaba dominando sobre los dioses que ellos tenían. Porque todos ellos tenían sus dioses con las mismas historias. ¿De dónde las agarraron? De ahí las habían tomado. Y ven que este Dios viene dominando sobre el caos. Que el Espíritu Santo se mueve sobre el caos que hay en el inframundo. Y ahorita, hermanos, hay caos en el mundo. Guerras. Entonces, toda la escritura está escrita en un lenguaje que los antiguos ya conocían. Por eso es importante, para entender la Biblia, sobre todo Apocalipsis, es importante conocer el vocabulario del primer siglo. Por eso es importante que conozcamos tú y yo las raíces hebreas. Entonces, hablar de abismo, estamos hablando de un monstruo que causa un caos. Por ejemplo, en Babilonia, lo que era Mesopotamia, había una diosa que ellos adoraban, se llamaba Tiamat, esa diosa. Era la diosa del océano salado y del caos original, y fue derrotada por el dios Marduk. ¿Ya viste la serie? ¿Viste la serie de Moisés? No, la de el rico y Lázaro, ¿no? Ahí sale Marduk, que era la diosa que ellos adoraban ahí en Babilonia también. Entonces, y esa diosa, que era la diosa del caos, que producía caos, la diosa del inframundo, ellos tenían esa mito, esa historia, y viene el dios Marduk y la derrota y calma el caos. En Canaán está Baal, que va a derrotar a un dios que se llama Yam, dios del mar y del caos primordial y de las tormentas. Y empezaban a orar a sus dioses. Entonces ellos ven la historia de aquí, de Génesis 1:1, y ven que Jehová derrota a todos esos dioses. La Biblia nos habla a nosotros de Leviatán. Y ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas. De Rahab. ¿Y quién es Leviatán y quién es Rahab? Monstruos marinos. Lo puede ver en Isaías y lo puede ver en Job. Mira Isaías 27. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán serpiente veloz y al Leviatán serpiente tortosa, y matará al dragón que está en el mar, que está en el pozo profundo, en el abismo, de donde salen las langostas. Pero no te explica más el profeta.
¿Por qué no explica más el profeta? Porque ellos conocían el lenguaje, ellos sabían quién era Leviatán, tú y yo no sabemos quién es Leviatán y tenemos que ir a investigar al internet y tenemos que leer el libro de Job y tenemos que leer otros libros y no te dice nada de Leviatán. Pero es la misma historia que tenían aquellos. No hay una explicación de quién era Leviatán, porque esa generación ya conocía, ya la sabía quién era. Ellos leían los libros de Enoch. En el libro de Enoch ahí te viene mucha información, en el libro de Hazer te viene mucha información que a ti y a mí se nos ocultó y nos dicen, no, 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 hermano, a mí tráigame la pura Biblia. Son libros que están escritos aquí en la Biblia, que están mencionados en la Biblia, pero no viene la escritura de esos libros. Job 12 dice, él agita el mar con su poder y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. Está hablando de una serpiente tortuosa que no te está explicando quién es una serpiente tortuosa, pero en aquel entonces ellos ya conocían que se trataba de Satanás y que esa serpiente tortuosa se posicionaba en el líder en el líder opresor de un pueblo. Serpiente huidiza, otros dicen a Raab, otra versión. Salmo 74. Mira lo que dice el rey David. El rey David conocía esto. Esta información la tenía el rey David. Mira, dividiste el mar con tu poder, porque David ya había leído a Moisés, que había dividido el mar. Quebrantaste cabeza de monstruos en las aguas. Y lo dice, magullaste las cabezas del Leviatán. ¿Cuántas cabezas tiene el Leviatán? ¿Quién me puede decir? 7. ¿Te acuerdas que en Apocalipsis hay una bestia que sale del mar con 7 cabezas? Parecía un leopardo. ¿De dónde agarró esto David? Era información que ellos tenían. Y lo diste por comida a los moradores del desierto. Apocalipsis 13 y 17 habla de esta bestia de 7 cabezas. ¿Y qué va a pasar con esas 7 cabezas? Las va a magullar. Y esas 7 cabezas se presentan obviamente en 7 reinos o en 7 naciones aquí en la tierra que van a hacerle daño al pueblo de Dios. Los judíos, actualmente, cuando ellos terminan la última fiesta de las 7 fiestas que Dios nos ordenó que celebráramos, la última fiesta se llama Sukkot o también cabañas o también enramadas, donde hacemos una cabañita, una enramadita fuera de nuestras casas y por 7 días ahí solemos orar y solemos comer ahí, invitar al vecino y enviar comida. Esa es la fiesta así de cabaña de Sukkot, que está simbolizando el milenio con Cristo aquí en la tierra, que va a ser así todo orden, dominando el caos y algo hermoso. Bien, cuando ellos, el último día de la fiesta, hacen una oración y dicen, que sea tu voluntad, oh Adonai, Rey del universo, que el próximo año hagamos la suká, o sea, la casita con la piel de Leviatán. Entonces también Sukkot es una fiesta de victoria de Dios sobre el inframundo, sobre la muerte. Hay muerte, hermanos. Y no todos van a vencer la muerte. Solamente aquel que tenga la señal de Dios. Job 38:8. Dios le está preguntando a Job, ¿quién encerró con sus puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Porque había mucho caos en aquel entonces. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, hablando de faz del abismo. Y establecí sobre él mi decreto y le puse puertas y cerrojos y le dije, hasta aquí vas a llegar y no pasarás delante y ahí pasará el orgullo de tus olas. ¿Quién hizo eso, Job? A ver, dímelo, le dice. Hablando de un caos, de un inframundo y de un Dios. En aquel entonces había muchos dioses que todos decían que él era, que el Dios de ellos era el mejor. Y ahora, con esta información, entendemos cuando Moisés envía a aquellos, no fue Moisés, fue Josué, envía a aquellos 2 espías a la ciudad de Jericó porque acaban de pasar el Jordán. Pasan el río Jordán y hay que conquistar la primera ciudad llamada Jericó. Amurallada estaba la ciudad, no podía entrar nadie y hay que conquistarla. Es una orden de Jehová. Y llegan esos 2 espías y llegan a la casa de una prostituta. Ahí está.
Y la prostituta, mira cómo se llama, Raab, igualita que el monstruo marino que está en el abismo y que es el encargado del caos. ¿Por qué le pusieron Raab? Porque ellos creían en sus dioses y obviamente tenían a ese monstruo como el dios del caos. Y le ponen Raab a esta mujer. Y la mujer sabe y sabe la información que traen de allá de Egipto. Y dice la mujer, ah, caray, dice, ¿sabes qué? Yo creo que el Dios que nosotros tenemos aquí en Jericó no es tan bueno. Todo el mundo está palideciendo. Todo el mundo sabe que el Dios que Israel trae lo sacó de Egipto y dividió, le dice, ¿qué cosa? El mar. Dividió el abismo, le puso fin al caos y pasó por en medio del caos y el caos no prevaleció. Y cuando quiso pasar los egipcios, se volvió el caos contra los egipcios y ahogó al ejército de los egipcios como va a ahogar a los enemigos que te están oprimiendo a ti en tu vida personal, en tu negocio, en tu familia, en tu matrimonio. En este país de México va a ser ahogado por el caos. Amén. Porque el Dios que nosotros tenemos, mi hermano, hizo eso, pero lo tenemos que saber y lo tenemos que creer y le tenemos que dar gloria y adoración a nuestro Padre Celestial. Que este Dios que tenemos nosotros es superior a los dioses que ellos tienen. Pastor, pero es que no existen nuestros dioses. Claro que sí existen, son unos ángeles caídos. Que Dios creó y los creó buenos con un propósito, pero ellos se rebelaron y se hicieron otros dioses. ¿A quién crees que entregaron nuestro país? Dios mío. Entonces ella le dice, hemos escuchado que tu Dios tiene dominio sobre el mar, tiene dominio sobre el caos. Ya vimos, ya leímos lo que escribió Moisés en Génesis 1, 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre las faz del abismo. Ya lo leímos, dice ella. Y ahora vimos con nuestros propios ojos que abrió el mar, lo dividió y ustedes cruzaron en seco. Ellos estaban leyendo la palabra de Dios también, aunque pertenecían a otras culturas. Tenían que leer ellos la, la teología del pueblo de Israel. Cuando viene Grecia, los griegos, ¿qué crees que hace? 160, 200 años antes de Cristo, llega el rey de Grecia y manda traducir la Biblia, es decir, las Sagradas Escrituras de Israel, y es lo que se conoce como la Septuaginta, porque tomó a 70 ancianos de Israel, tipificando las 70 naciones, para que tradujeran al griego. Y de ahí hubo muchas malas traducciones porque pusieron malos los nombres. En lugar de poner Yeshua, pusieron Jesús. Bueno, entonces, volvemos a Apocalipsis. Estamos hablando del pozo del abismo, que es una prisión para poderes cósmicos del caos. Hablamos de una estrella caída como un ángel o un agente del caos. Jesucristo dijo, yo veía a Satanás caer como un rayo. Mira lo que dijo Jesucristo en Apocalipsis 1:18. Ahora lo vas a ir entendiendo. Dice, hey, le dice a Juan, oye Juan, le dice, yo soy el que vivo. No era fácil entender que había resurrección. Oye, ya había resucitado Elías, mucho antes del nacimiento de Jesucristo, había resucitado al hijo de la viuda de Serepta. ¿Te acuerdas cuando va Elías allá a una ciudad y le dice, dame de comer y no tengo más que un puñado de harina o que dame una hamburguesa para mí, le dice. Y después va a ser para ti. Se le muere el hijo y Elías lo resucita. Después viene Eliseo y resucita a otro niño también de otra mujer. O sea, Jesucristo no fue el primero que resucitó, ni el único. Antes de Jesucristo, antes del nacimiento de Jesucristo, estoy hablando de unos 300 años antes, 400, Elías estaba resucitando gente, Eliseo también. Los huesos de Eliseo resucitaron a un tipo. Pero ¿qué pasó con esos que resucitaron? Volvieron a colgar los tenis, se volvieron a dar de baja en el IFE.
en el INE, pues. Volvieron a morir. Y nadie sabe dónde quedaron. Todo el mundo creía en el inframundo. Pero ahora Jesucristo se le presenta a Juan. ¿Sabes qué, Juan? Mira, le dice, yo soy el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, soy inmortal, Juan. Y tengo, le dice, tengo. ¿Qué crees? ¿Qué crees, Juan? Las llaves de la muerte y del Hades. O sea, las llaves del Abadón, las llaves del Seol, las llaves del infierno. Las tengo. Las arrebaté. Allá donde estuve muerto, las arrebaté. Las tengo. Aquí están en mi poder. Yo vencí a la muerte, vencí al inframundo, vencí al Abadón, vencí a Napoleón. Ahora que escucharan esta lectura, porque obviamente tenía que haberla leído Roma, lo que estaba escribiendo Juan, y que Jesucristo tiene las llaves de la muerte, no estaba fácil dejar vivir a los apóstoles. A esta estrella caída se le da, mira, temporalmente las llaves del abismo, liberando langostas destructivas. Y ahí vemos a Job 41:1. Serás tú, dice. Sacarás tú, le dice Dios a Job. Job es contemporáneo de Abraham, o sea, mucho antes de los israelitas. Estamos hablando de 1500, casi 2000 años antes de Jesucristo. ¿Sacarás tú a Leviatán con anzuelo, dice, o con cuerda que le eches en su lengua? Pondrás tu soga en sus narices y horadarás con un garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo, dice. Te hablará él lisonjas. Hará pacto contigo para que lo tomes por siervo perpetuo. Jugará con él como con un pájaro o lo atarás para tus niñas. Dios le pregunta a Job que si puede hacer eso con Leviatán. ¿Y quién era Leviatán? Un monstruo marino que causaba caos, que estaba en un pozo del abismo. Estamos hablando espiritualmente del pozo del abismo, donde hay criaturas demoníacas, donde hay ángeles caídos, donde hay toda una organización, pero aquí se le presenta como un pez. También lo dijo Pedro, capítulo 2, verso 4, en el segundo libro de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tartarus o al abismo, los entregó en prisiones de oscuridad. Ya hemos hablado de esos ángeles que fueron los que se metieron con las humanas y de ahí nacieron los gigantes, hombres muy grandes que posiblemente fueron los que construyeron las ciudades, las pirámides. Entonces estas langostas híbridas salen de ahí, del pozo del abismo. Otra vez Job 26. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Entonces habla aquí Job de Seol y de Abadón. Y Juan, Apocalipsis acá, 2000 años después, está hablando de que Apolión o Abadón son el rey del abismo. Ya sabía Juan de qué se trataba, por eso Juan no pregunta nada, ¿no? Déjame irme más adelante. Ok. Cuando Jesucristo va y le dice a los discípulos, pasemos al otro lado donde están los gadarenos. Acuérdate que la tribu de Gad no cruzó el Jordán, se quedaron al otro lado y terminaron apacentando cerdos y de ahí hubo un endemoniado que le llaman el endemoniado de Gadareno, un hombre que tenía una legión de demonios y hacía pedazos las cadenas y andaba bichicori, ¿no? Y cuando ve a Jesucristo, él lo reconoce. ¿Qué tienes contra nosotros? Y le dice a Jesucristo, ¿cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos. Pero también ahí es un lenguaje que Jesucristo estaba aludiendo y el mismo demonio estaba aludiendo a Legión, estaba aludiendo a los romanos, al ejército de Roma, que eran una legión y que en su estandarte tenían un cerdo. En su bandera tenían un cerdo. Y ellos le dicen, déjanos entrar en esos cerdos que están ahí. No nos mandes, le dicen ellos los demonios. No nos mandes a los abismos. ¿Y tú no entiendes cuando lees eso? Ni yo tampoco entendía. Porque Jesucristo los iba a mandar a los abismos y él los regala. No, no nos mandes a los abismos, le dice. Mándanos a los cerdos. Y él les da permiso de que se vayan a los cerdos porque él ya sabía qué iba a pasar con esos cerdos. Y esos cerdos que estaban pastando ahí, entran los demonios en ellos y tú muy contento comiendo carnitas ahí en la esquina
y van los cerdos. ¿Y qué crees que pasa? Por un despeñadero, ¿caen dónde? En el abismo, en el mar, y se ahogan todos. Es un lenguaje, es una instrucción. Y cuando escriben eso, ¿qué crees que hacen los romanos? Ah, caray, nosotros somos esa legión. Y eso nos va a pasar. Sí. Y por eso ellos vienen y destruyen el templo 70 años después. Okay. Entonces Jesucristo ahora te está dando autoridad sobre la tierra. Te está dando autoridad sobre el abismo. Por eso le dice a Pedro, Pedro, tú puedes caminar sobre las aguas. Y por eso ahora viene como un rey sobre todo lo creado. Y la muerte será dominada por Jesucristo. Y si Jesucristo no hubiese dominado a la muerte, nadie tendríamos oportunidad de resucitar y todos viviríamos en un caos eterno. Tremendo esto. Hechos 2:27, mira, aquí viene Jesucristo diciendo. Es un salmo de David. Porque no dejarás mi alma, ¿dónde? En el Hades. ¿Y qué es el Hades? El pozo del abismo, donde está Leviatán, donde está Rahab, donde está la serpiente tortuosa, donde el rey es Apolión. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, es decir, que su cuerpo no se iba a descomponer. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Apocalipsis 1:18, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la... Él bajó a esos lugares y lo voy a ver más adelantito aquí. Este es Capernaum. La pastora y yo estuvimos ahí en Capernaum. Ahí nos abrazamos, ahí en esta cosita, aquí se sentó la pastora, aquí me senté yo, y luego me estiraba la mano, no me alcanzaba porque me quería dar un beso, me tuve que parar, casi me caía. Sí, de veras, de veras. Aquí me dijo, porque aquí me dijo, aquí, ¿qué crees que pasó aquí? Me dijo, Jesucristo me dijo la pastora, resucitó, sanó a la suegra de Pedro, ahí en ese lugar. ¿Y qué más hizo Jesucristo en ese lugar, en Capernaum? Ahí en Capernaum fue donde llamó a todos los apóstoles, ahí. Curó al siervo de un centurión. Ahí fue donde bajaron al paralítico por el techo. En ese lugar resucitó a la hija de Jairo y también a la del flujo de sangre. Ahí fue donde dijo, yo soy el pan de vida. Pero ¿qué pasó con Capernaum? Esa ciudad, la mayoría de las ciudades como Belén, como Nazaret, existen esas ciudades. Desde la época de Cristo, desde antes, esas ciudades existen, pero son modernas. Pero Capernaum no. No se levantó piedra sobre piedra. Porque la gente de ahí, de tantos milagros que hizo Jesucristo, no le creyeron. Y le dijo, tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, porque se han visto muchos milagros en ti, y dice, hasta el Hades, dice, serás abatida. No creyeron, hasta lo echaron de ahí, porque él ahí había puesto su base ahí. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, le dice, habría permanecido hasta el día de hoy. No creyeron y quedó en ruinas esa ciudad y está en ruinas hasta el día de hoy. Pero mira, menciona la palabra Hades. Era algo muy común en esa época. Y cuando a ti a mí no menciona la palabra Hades, no sabemos cómo, de qué se trata. Pero yo le digo, dice Mateo 5:22, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Infierno de fuego es Geena. Ahora, no te quedes con la palabra idiota. La palabra idiota es muy usada allá en el pueblo de mi mujer, allá se llama el Zapote Álamo, Sonora. Y así dicen, el idiota, ¿no? Y resulta que viene un primo de mi mujer, porque muchos son primos de mi mujer allá, viene a la ciudad de Navojoa y, y trae pues, su credencial y venía a sacar unos papeles, pero el muchacho el joven, realmente no está muy completo, le faltó una vueltecita ahí a un tornillito, y lo para la policía, va caminando, se le hace medio sospechoso, pues de rancho, y ahí en la ciudad, pues
todo lo conoce, lo para la policía y le dice a la policía, a ver, le dice, tus credenciales, y te saca la credencial y él pregunta qué anda haciendo y le dice el policía, ¿y cómo te llamas? El idiota, le dice, pues ahí está escrito, le dice. Bueno, es otra palabra, no es idiota, porque si no, todo el mundo estaríamos en el infierno. ¿De acuerdo? Es la palabra geena. Geena. Ahora, geena, también estuvimos ahí, en el geena. Y Jesucristo habló de geena. Pero cuando hablan de un lugar espiritual, están aludiendo a un lugar físico también. Existen lugares físicos con esos nombres espirituales. En el Gehenna sacrificaban a niños a otros dioses y después se convirtió en donde quemaban la basura. En el basurón, en el basurero. Así como aquí en la ciudad de Nogales donde vivimos, hay un lugar donde tiramos la basura allá que le llamas, ¿cómo le llamamos? Tirabishi. ¿Por qué le llaman tirabishi? Tirabishi. ¿Así le llaman tirabishi? Sí. ¿Cómo le llaman? ¿Basurón? Sí, pues basurón o tirabishi le llaman otros. Así, así le llaman. Bueno, en aquel entonces le llamaban Gehenna. Sacrificaban a los niños a otros dioses ahí y ardían. Pero después dijeron, no, mejor ahí vamos a quemar la basura. Y quemaban la basura, todo lo que era basura de la ciudad. Iba ahí a Gehenna y ahí te lo subrayé, en esta parte de ahí está la ciudad de Jerusalén, aquí está una muralla, hay un medio valle ahí, y ahí tiraban la basura y estaba ardiendo las 24 horas. Pero eso que estaba ahí ardiendo las 24 horas es algo profético, es algo espiritual también, hablando de algo espiritual, del pozo del abismo, que Gehenna. Ardía día y noche, simbolismo de quién? Del infierno. Y ahí te puse más o menos donde estaba el Gehenna. Ya estamos terminando. Ok, déjame buscar. No encuentro mis diapositivas. ¿Dónde las dejaste, pastora? Voy a enseñarte algo importante. No te me desesperes. ¿Está aprendiendo algo? ¿O está cansado? Para nada. Ok. Gigantes que ahorita te pasan mucho por la televisión ahí, que seguramente construyeron las pirámides, pero también están plasmados en pinturas rupestres de aquella época, ángeles caídos. Vea esa piedra, o sea, imposible que esa piedra la hayan hecho humanos. Dios mío, ¿cómo tengo información aquí? Ya sé qué pasó. Voy a cerrar aquí en el libro de Jonás. Vaya todo con su Biblia a el libro de Jonás. Unas diapositivas que no se subieron ahí. Pero aquí lo vamos a cerrar aquí y es importante entender esto. El profeta Jonás. Jonás. Ok. ¿Quién fue Jonás?
Uno que se lo tragó una ballena. Jonás fue un profeta que Dios le dijo, ¿sabes qué? Mira, ve a la ciudad de Nínive. En Nínive estaban la mayoría de las 10 tribus perdidas, capturadas por los ninivitas, y predícales que se arrepientan, que no estén adorando a otros dioses. Y Jonás no quiso hacerlo, no quiso ir, tomó un barco, tomó para irse a otro lugar y se levantó en el mar una tormenta, un caos. Y Jonás les dice a los que están ahí, porque ellos estaban diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Alguno de los dioses de nosotros está fallando. Y Jonás le dice, ¿sabe qué? Yo vengo en pecado. Dice. Arrójeme al mar, le dice, para que salven ustedes. Arrojan a Jonás al mar y todo se calmó. Aquellos se fueron para su lugar y Jonás llega un pez. No dice quién era ese pez, pero seguramente ese pez es Leviatán o es Raab o la serpiente tortuosa y se lo traga a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches ahí. Y en el capítulo 2 empieza a hacer una oración Jonás. Y dice, y quiero que dártelo aquí. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. ¿Desde el seno de dónde? Del Seol, del inframundo, del Leviatán. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y sus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos aún, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga, dice en el verso 5, se enredó en mi cabeza. ¿Conoce las algas? Okay, dice que se le enredó el alga en su cabeza. ¿De quién está hablando? ¿Qué le pusieron a Jesucristo en su cabeza? Una corona de espinas. Ok. No, no tienes aquí, era algo importante que, bueno, lo voy a dar, aquí voy a cerrar. En Mateo capítulo 12, en el verso 40, si me acompañas ahí, desde el 38 me puedes acompañar. Se le amontonan a Jesucristo. Mateo capítulo 12, en el verso 38. Entonces respondiendo a alguno de los escribas y de los fariseos, diciendo, maestro, deseamos ver de ti una señal, le dicen a Jesucristo. ¿Qué querían ver? Una señal. Querían ver una señal. Y Jesucristo les dice, la generación mala y adulta, dice, demanda señal. Pero señal no se le será sino la señal del profeta Jonás. Eso significa que Jesucristo había leído el libro de Jonás. Y también ellos lo habían leído. Y luego le dice, mira la señal, en el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, en el inframundo, en el Hades, 3 días y 3 noches. Y los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio. Ahora, déjame regresarme con Jonás. Jonás se lo traga el pez y a los 3 días el pez lo vomita. Pero para mí que Jonás de alguna forma murió dentro del gran pez con los jugos gástricos y lo que tú quieras, pero resucita y el pez lo vomita. Ahora, va Jonás y les predica a toda la ciudad de Nínive y todos se convierten. Ahora, qué señal habría también para que le creyeran a Jonás? ¿Tú crees que Jonás llegó y tocó la puerta? Oye, rey, fíjate que me tragó un pez y me vomitó y vengo a decirte que te arrepientas. ¿Sí? Y ahora, imagínate, ve a la mujer de Jonás. Oye, mi hija, no llegué en 3 días porque fíjate que me tragó un pez. Y la mujer, te tragó un pez, loco. Sí. Yo creo que no le iba a creer mucho a la mujer de Jonás, ¿no? No estaba fácil creerle. Ahora, número uno, seguramente cuando lo vomitó el pez, estaba en la orilla de la playa, debió haber habido gente ahí cuando el pez llega y lo vomita, otros pescadores.
y que dicen, hey, un milagro aquí ocurrió, y ya se levanta como profeta, pero no era suficiente señal para que el rey creyera. Ay, ¿cómo les voy a creer a ustedes que vieron a un pez que vomitó a este loco? No, no les voy a creer. Algo ocurrió. Y está registrado por la NASA y está registrado por la ciencia que en esa época que Jonás va y le dice, hey, de aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida si ustedes no se arrepienten y empiezan a adorar al Dios que trae orden sobre el caos. Fui yo tragado por un pez, pero Dios me libró de la muerte. Ah, ellos no le creían al principio, porque dice que iba pregonando como de un día diario así por toda la ciudad y no le creían. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Un, una oscuridad tremenda en la ciudad de Nínive. Una señal. Y dijeron, ah, caray, este loco viene predicando que se lo tragó un pez y ahora vemos que hay una oscuridad tremenda. Y sí, hubo un eclipse ahí por 3 días. Y empezaron a creer. Y vemos en Génesis 1:1 que Dios separa la luz de las tinieblas. Y vemos en Egipto que hay tinieblas en Egipto, una señal, pero acá con el pueblo de Dios hay luz. Y vemos que Jesucristo, cuando es crucificado por su lanza, con la lanza de los romanos, hay un terremoto y hay una oscuridad hasta la hora sexta. Y ellos no se arrepintieron. Los de Nínive se arrepintieron y la ciudad de Nínive no fue destruida. Pero la ciudad de Jerusalén, a los 40 años, fue destruida. La señal del profeta Jonás. Ahora, estas señales, estos tiempos que estamos viendo ahorita aquí, viene tremendo. Acabamos de ver Apocalipsis capítulo 9, una estrella que cae y puede ser un líder que acaba de caer llamado Nicolás Maduro. No es casualidad que ahora esté preso y que el caos que se está viviendo en Venezuela, viene alguien poniendo orden en ese caos. ¿Qué más viene? Vienen cosas peores todavía. Y no solamente para Venezuela. Para Venezuela viene libertad. Y para Cuba viene libertad. Pero nuestro México, y te voy a enseñar en la próxima la diapositiva, que fue entregado a los demonios, que fue entregado al abismo, que fue entregado al caos con esta presidenta que tenemos, porque la ungieron con humo. ¿Y de dónde salieron las plagas? Del humo del pozo del abismo. Y a mi presidente la están ungiendo con humo de los chamanes y luego ungen al Poder Judicial, al de la Suprema Corte de Justicia, con el mismo humo. Ayer antier le dieron una Cherokee multimillonaria y él va y le pone ese humo a esa Cherokee y todo nuestro país, porque cada país es representado por un líder, es entregado al pozo del abismo, al de la oscuridad. ¿Qué es lo que puede pasar? Que se va a levantar Cuba, va a ser administrada por Estados Unidos, le va a ir muy bien a los cubanos, todas nuestras empresas que están aquí, la inversión extranjera que está aquí de Estados Unidos, se la van a llevar a Cuba, se la van a llevar a Venezuela y van a empezar a producir los carros, se van a empezar a producir todas las fábricas. Aquí en Nogales hay 300 fábricas que se la lleven a Cuba, se va a quedar en un abismo total y de oscuridad y sin empleo grande aquí en México. Ellos van a prosperar porque ellos están haciéndole caso al Dios de nuestra salvación. ¿Y qué crees que va a pasar con México? Un caos que pudiera venir. Entonces, lo que viene, usted y yo, tenemos que estar parados en la tierra de Gosén, porque en la tierra de Gosén había luz en Egipto, ahí en la tierra de Gosén. Pero todo lo demás era oscuridad, era caos. Por eso yo te invito a estar estudiando la palabra, a estar leyendo todos los días 3 o 4 o 7 salmos diarios. Empieza a leer la palabra, léela toda la palabra, pero no solamente en la enseñanza de aquí, no. Yo les invito a los jóvenes porque viene caos para todo el mundo. A orar en la presencia del Señor, a estar estudiando la palabra, para que tengas luz delante de la oscuridad. Amén.
Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor.